Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Su Médico en Casa, nuestra cita diaria con la salud para hablar de bienestar y prevención. Aquí estamos todos los días para que conversemos en Teleantioquia de lunes a viernes a las 6 y 5 de la tarde sobre diferentes patologías o enfermedades de gran incidencia en la población mundial. Algunas veces de enfermedades y otras veces, como en el caso de hoy, vamos a hablar de, hay situaciones que nos generan mucho temor a los seres humanos. Entre estas situaciones, el cáncer, por ejemplo, genera una gran expectativa o miedo a muchas personas cuando son diagnosticadas con cáncer. Pero por fortuna existen tratamientos diferentes o alternativas diferentes. Y precisamente hoy vamos a hablar de una especialidad de la oncología que se llama oncología integrativa para el tratamiento de pacientes con cáncer. ¿Qué significa esto? Que se mezclan la medicina convencional o tradicional con medicinas alternativas para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y para entender un poco más, aquí está el tema del día. La oncología integrativa es el área de la oncología donde se utilizan terapias complementarias que han demostrado seguridad y beneficios clínicos para ser usadas en conjunto con tratamientos convencionales contra el cáncer. Su principal objetivo es controlar los síntomas y efectos secundarios de los tratamientos para mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Estas deben ser utilizadas de manera responsable, conociendo su acción, efectos e interacciones con otros productos o tratamiento. Más del 60% de los pacientes con cáncer utilizan algún tratamiento alternativo o complementario que generalmente es autoformulado y en la mayoría de los casos puede afectar los tratamientos convencionales. Muy interesante este tema y agrego otro dato adicional. Su principal objetivo es controlar los síntomas y efectos secundarios de los tratamientos, por ejemplo, como la quimioterapia o radioterapia, para mejorar, como lo decíamos al comienzo del programa, la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Yo los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Nuevamente bienvenidos a Su Médico en Casa. Estamos en directo, pueden participar a través de líneas telefónicas 232-4604 y 018-000-515015. También pueden interactuar en redes sociales, en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Este tema es nuevo, por lo menos, a nivel mundial se viene hablando de oncología integrativa hace muchos años, pero en Colombia es relativamente nuevo. ¿Qué significa esto? Como les decía al comienzo del programa, se habla de medicina convencional mezclada con medicina alternativa, pero no solamente estamos hablando de medicamentos, por ejemplo, o tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia. ¿Cómo mezclarlos con medicamentos naturales, por ejemplo, o con la práctica de algunas disciplinas como el yoga o la meditación? Esto para entender un poquito este concepto, está con nosotros el doctor Andrés Yepes Pérez. Él es médico internista, oncólogo clínico, especialista en oncología molecular e investigación clínica en oncología. Gracias por estar acá, doctor, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, Yasmín, por la invitación. Qué gusto que nos acompañe hoy en Su Médico en Casa, sobre todo para entender un poquito más a profundidad este tema de la oncología integrativa, doctor. ¿De qué se trata ya para entrar más en detalle? Pues básicamente es eso, como decías, o sea, la parte de la oncología pues es el tratamiento del cáncer. Sí. Y a eso le agregamos una palabra que pues digamos puede ser novedosa o a veces el significado no claro, y es integrativo. En últimas, pues integrar dos tipos de medicina. Debería ser una sola, pero pues se separaron por múltiples circunstancias. Pero la una es complemento de la otra. Claro, y ellas dos se complementan. Entonces es tener una combinación entre lo que es medicina tradicional con una medicina que ha sido llamada alternativa, porque utiliza pues otro tipo de sustancias o procedimientos para mejorar también a los pacientes. ¿Y en qué consiste este tratamiento, doctor, y para qué tipo de cáncer aplica o para todo tipo de cáncer? Bueno, lo importante es que cuando hablamos de oncología integrativa tenemos que basarnos en experiencia clínica, o sea, que haya sustentación bibliográfica, que haya estudios que la sustenten.
Muchas veces las personas combinan sustancias porque alguien le dijo, el vecino, familiar y demás, pero hay que enfocarlo es el tipo de cáncer, no todos los pacientes son iguales, en qué etapa está, qué tipo de tratamientos está recibiendo, quimioterapias hay más de 150 medicamentos, dónde se aplica la radioterapia. Entonces todo eso pues se hace primero un enfoque de paciente y le pues brindamos lo que esté dentro de literatura, dentro de la parte de evidencia que le pueda ayudar, que no le haga daño y que no interfiera con el tratamiento convencional, que no vaya a frenar pues el efecto, por ejemplo, de una quimioterapia. ¿Esto significa, doctor, que la oncología integrativa no se aplicaría a todo tipo de pacientes o a todo tipo de cáncer, o sería un tratamiento específico dependiendo de él? Sí, pero en general pudiéramos decir que a todo paciente se le puede aplicar o utilizar este tipo, pues digamos, de rama de la oncología. Puede que en todos no haya necesidad de medicamentos, pero sabemos que el cáncer también tiene probablemente mucha relación con la parte emocional, entonces no solamente es mejorar lo físico, sino también la parte emocional, la parte espiritual. Hay que tratar de que el paciente tenga una condición mental adecuada. A veces nos centramos mucho en esa parte física, pero a veces olvidamos otra parte muy importante que es la emocional. Si esas dos estructuras no se concatenan, no están bien, por mejores medicamentos que demos, el paciente probablemente no le va a ir bien. Entonces eso es lo que buscamos. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de oncología integrativa que mejora la calidad de vida de pacientes con cáncer. Esta especialidad de la oncología integra tanto la medicina tradicional y convencional con la medicina alternativa. Y en este sentido, doctor, para entender un poco más, hablamos de emociones que usted acaba de tocar, ¿cierto? Hablamos de tratamientos, que en este caso se habla de quimioterapia, radioterapia. Y ahí también existen como otras disciplinas, como el yoga, la meditación o la misma nutrición del paciente. Sí, claro. Todo se integra. Sí, hablamos incluso de la rueda de la medicina integrativa y es tener obviamente la medicina tradicional, pero intervienen un sinnúmero de especialidades o de personas que obviamente buscan el bienestar del paciente. Entonces, como bien decías, está la parte nutricional, rehabilitación, la parte física, cómo hacer actividad física, una parte que se llama medicina mente-cuerpo. Hay que relajar al paciente, hay que enseñarle a respirar, hay que hacer meditación. Hay que también tener la parte de asesoría en qué tipo de medicamentos desde el punto de vista que llamamos fitoterapéutico, medicina natural, que es también importante porque las personas piensan que por ser natural no hace daño y eso es un error. Lo natural también, claro, tiene que sufrir un proceso en el organismo y a veces termina dañando hígado, riñón, otro tipo de órganos. Entonces es como buscar que esa rueda nos funcione, que se integre y que el paciente reciba de cada una de ellas pues lo que necesita de acuerdo al tipo de enfermedad que tenga. Para ello es muy importante el trabajo en un equipo o con un equipo interdisciplinario. ¿Por qué es importante la oncología integrativa? ¿Cuáles son los beneficios, múltiples beneficios que tiene? Y si de pronto podría tener efectos adversos o secundarios. De eso hablaremos a continuación, porque antes saludamos a Consuelo, que se encuentra en Prado Centro. Bienvenida y la escuchamos. Buenas tardes, Yasmín. Qué gusto que nos acompañe en Su Médico en Casa. Adelante con su pregunta. Muchas gracias, el gusto es para mí. Yasmín, te felicito por todos tus logros, te sigo hace mucho tiempo. Gracias, qué bonita, Consuelo. Sí, muchas gracias por tan bonitas palabras. No, feliz, yo no me había podido comunicar, bueno, hoy fue el día muy importante con el doctor, muchas gracias. Sí. Doctor, para preguntarle, cuando uno se indigesta a una persona mayor, que de pronto como que se quema uno como si fuera un bebé o le salen ronchitas en el recto, ¿tiene algún problema eso? Y yo tuve cáncer de piel, para que por favor me hable de estas dos cosas y le agradezco mucho. A usted, Consuelo, gracias por acompañarnos, doctor. ¿Qué le podemos decir? Gracias. ¿Qué le podemos decir a la televidente, doctor? Bueno, doña Consuelo, pues siempre en este tipo de recomendaciones hablamos que haya que tener un seguimiento. Toda persona que tuvo algún tipo de cáncer pues debe tener un seguimiento, una valoración periódica por su médico tratante. Si ya tuviste un cáncer pues en piel y hay algún tipo de problema en la zona del ano, del recto, hay picazón o hay quemadura, pues sería muy importante que te revisara el médico o uno de los médicos que ha estado encargado de tu tratamiento, porque obviamente para eso se necesita
realizar un diagnóstico que es diferencial. La recomendación 1A es la parte de visitar a tu médico tratante y 2, dentro de lo posible no aplicar ningún tipo de crema o sustancia que de pronto pueda empeorar la situación que tiene. Doctor, ¿la oncología integrativa también aplicaría en este caso para el cáncer de piel? Sí, la idea es que cubra pues todos los aspectos de cáncer. De hecho, pues digamos que debería aplicar para todo tipo de enfermedades. Tenemos la medicina integrativa, sí, que pues es aplicable a problemas cardiovasculares, se manejan incluso en ocasiones problemas como la diabetes, problemas de hipertensión, pero ya, obviamente acá hacemos énfasis es en los pacientes con cáncer y con cualquier tipo de cáncer se puede utilizar la oncología integrativa. A esta hora saludamos a Fernando, que se encuentra en el municipio de Envigado. Bienvenido. ¿Y cuál es su pregunta, Fernando? Muy buenas tardes a usted y al doctor. Felicitaciones por ese programa que es muy ilustre para Aprendemos bastante. Gracias, Fernando. Es de ustedes. Yo quería hacerle una preguntita al doctor. Sí, señor. Quería preguntarle qué tiene que ver el antígeno con el cáncer, si van de la mano o son algo aparte. El antígeno con el cáncer, ¿cuál es la relación? Gracias, Fernando, por su pregunta. Muy interesante además, doctor. Sí, don Fernando, me imagino que de pronto se refiere, digamos que antígenos hay muchos, hay diferentes, se miden generalmente en la sangre. Probablemente hable más del antígeno prostático, pues el que digamos más nos interesa a los hombres para el seguimiento que a veces nos hacen. El antígeno puede ayudar en ocasiones en caso de que esté elevado, que esté por encima de valores normales, pues indicar que debemos asistir a una consulta con el urólogo para descartar un cáncer de próstata. Sin embargo, pues hay enfermedades que no son cánceres y que aumentan el antígeno, infecciones en la próstata, inflamaciones, el hacer ejercicio, traumas, montar en bicicleta, hay diferentes condiciones que pueden elevar el antígeno, entonces siempre pues la recomendación es que si esté elevado, pues tenga la consulta con el médico para que averigüe cuál puede ser la causa de esa elevación del antígeno, pero no toda elevación en antígeno, que era más o menos lo que nos preguntaba, quiere decir que es igual a cáncer. Doctor Andrés, ¿por qué es importante la oncología integrativa? ¿Cuáles son esos beneficios si se ha comprobado su efectividad en pacientes con cáncer en el caso nuestro, de nuestro medio? Sí, pues como hablábamos al principio, en nuestro medio es relativamente reciente, pero incluso ya hay sociedades a nivel mundial, está la Sociedad de Oncología Integrativa. Las grandes unidades en el mundo de oncología tienen parte integral, unidades funcionales de oncología integrativa, el MD Anderson, el Memorial Sloan, Cancer Kettering y demás. Hay muchas unidades muy famosas en el mundo que ya la ponen en práctica desde hace más de 10 años. Esto significa que tiene múltiples beneficios y que realmente se ha demostrado su efectividad. ¿Cuáles son esos beneficios, doctor? Incluso existen guías, existen ya pautas para recomendárselo a los pacientes. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de procedimientos, sabemos que si las mujeres, por ejemplo, con cáncer de mama empiezan a presentar las oleadas de calor después de los tratamientos o cambios en su estado de ánimo, por ejemplo, el hacer acupuntura, hipnosis o incluso terapias de meditación, les sirve y está indicado. Ya cuando hablamos, por ejemplo, de medicamentos, náuseas o vómito en pacientes en quimioterapia, hemos utilizado el jengibre. O algunos pacientes que presentan cierto tipo de inflamaciones asociadas al cáncer, utilizamos, por ejemplo, cúrcuma. Hay dolores, por ejemplo, que se presentan en los pacientes, hacemos masajes terapéuticos o oncológicos o también utilizamos acupuntura. Entonces, eso digamos que ya tiene lo que llamamos unos niveles de evidencia y según el tipo de síntoma o según el tipo de cáncer que tenga el paciente, hay diferentes estrategias para afrontar. Y obviamente entendemos que es complementario de los medicamentos y de las terapias para el cáncer, como son la quimioterapia y la radioterapia, que por supuesto no se dejan de lado. Sí. Es momento de hacer una breve pausa en Su Médico en Casa. Estamos hablando hoy de oncología integrativa, una especialidad que mejora la calidad de vida de los pacientes con cáncer. ¿Quiénes pueden realizar este tipo de terapia, por decirlo de alguna manera? ¿Cuáles son las ventajas? Las respuestas las tendremos en breve. Un minuto y enseguida volvemos con ustedes.
Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de oncología integrativa, que mejora la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Estos datos son bien importantes para que tomemos nota. Oncología integrativa es el área de la oncología donde se utilizan terapias complementarias que han demostrado seguridad y beneficios clínicos para ser usadas en conjunto con tratamientos convencionales contra el cáncer. Su principal objetivo es controlar los síntomas y efectos secundarios de los tratamientos para mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Estas deben ser utilizadas de manera responsable, conociendo su acción, efectos e interacciones con otros productos o tratamiento. Más del 60% de los pacientes con cáncer utilizan algún tratamiento alternativo o complementario que generalmente es autoformulado y en la mayoría de los casos puede afectar los tratamientos convencionales. La práctica de la oncología integrativa incluye desde la medicina convencional hasta terapias bioenergéticas, fitofármacos y psicología energética, entre otras. Surgen otras inquietudes, doctor. ¿Produce efectos adversos, secundarios? ¿Podría producirlos? Sí, ¿Y en qué casos? Sí, claro. Sobre todo cuando hay autoformulación, lo que mencionabas. Vemos con mucha frecuencia que los pacientes no solamente se autoformulan, más del 60% de ellos lo hacen, más del 80% utilizan 2 o más sustancias de estas naturales. Sí. Y generalmente cuando es autoformulado y no hay una asesoría de este grupo pues, interdisciplinario que hablamos, los pacientes pueden tener efectos secundarios. Uno, porque pueden terminar afectando los tratamientos que están recibiendo contra el cáncer. Baja su efecto o incrementan incluso los efectos secundarios, por ejemplo, de quimioterapia. Pero lo que más nos preocupa es que en ocasiones utilizan dosis inadecuadas, productos inadecuados y terminan, por ejemplo, dañando órganos muy importantes, como ya se ha descrito en varios tipos de estas sustancias, como daño de hígado, de riñón o incluso reacciones alérgicas severas. Entonces, sí pueden causar efectos secundarios. Cuando el paciente va a cirugía, doctor, ¿tendría que informar a su médico sobre todo este tipo de medicamentos que toma? Claro, es muy importante porque a veces a los pacientes se les olvida, piensan que como son sustancias naturales no afectan absolutamente nada, por ejemplo, antes de cirugía. Sí. Y siempre pues se recomienda que no solamente pues mencionen que están, por ejemplo, consumiendo aspirina, sino que también mencionen todas las sustancias naturales. Sabemos que, por ejemplo, consumo de altas dosis de ajo, ganoderma, cúrcuma, jengibre, actúan también como la aspirina y pueden favorecer el incremento de los sangrados después de cirugía. Entonces, a pesar de ser naturales, si no se comentan, el cirujano hace su procedimiento y podemos tener complicaciones. De ahí la importancia de contarle a su médico qué tipo de medicamentos está utilizando antes de la cirugía. Rosaura en Bogotá, gracias por estar en Su Médico en Casa. ¿Cuál es su pregunta? La escuchamos. Mi pregunta es que yo hace 8 años tuve cáncer de mama y me hicieron quimioterapia y radioterapia. Y he presentado últimamente mucha depresión, si eso afecta, si eso fue efecto de la quimioterapia. Le quiero preguntar al doctor y que muchas gracias y muy bueno su programa y los felicito. Gracias, Rosaura, a ustedes por acompañarnos todos los días. Muy interesante la inquietud, doctor. Sí. Ahí toca el tema emocional. Sí, yo creo que volvemos a lo mismo y a doña Rosaura pues creo que es un tema y una pregunta muy importante porque era lo que decíamos ahora, a veces nos aliviamos de lo físico, pero nos queda faltando otras cositas y esas otras cositas es a veces lo emocional. Incluso se ha investigado y se ha visto cómo las pacientes, por ejemplo, con cáncer de mama, hasta el 80-85% de ellas tienen lo que llamamos conflictos emocionales no resueltos. Tuvieron una separación, muerte de un hijo, cualquier tipo de situación, incluso ocurre más o menos 4 a 5 años antes de que a veces aparezca el cáncer. Ese tipo de situaciones, si no se mejoran, si no se controlan, pues podemos dar muy buenas radioterapias, muy buenas quimioterapias, pero la parte emocional siempre va a tener una situación por resolver y eso incluso se ha visto que pudiera favorecer la reaparición del cáncer. Entonces, pues siempre como recomendación es que si hay cambios de este tipo, principalmente emocional, pues lo comenten siempre con el médico porque también hay procedimientos, como hablábamos, incluso hemos hecho hipnosis, hemos hecho acupuntura para ese tipo de situaciones o enseñar a las personas a meditar. Entonces, con eso generalmente podemos mejorar esa situación emocional.
Sobre este tema, doctor, que es bien interesante que ella plantea, yo quiero reforzar algo y es que tengo acá que otras medidas a seguir, por ejemplo, para conseguir un tratamiento integrativo real sería la realización de la actividad física, usted lo decía ahorita, el ejercicio, claro, por ejemplo, técnicas de relajación, dentro de las posibilidades de cada paciente, por supuesto, y la alimentación también es fundamental, doctor. Fundamental, sí, claro. Desafortunadamente también en ocasiones les dan recomendaciones no adecuadas a los pacientes porque igual es poblaciones muy distintas. Sí. Tenemos que saber que una recomendación de nutrición es para quienes no tienen cáncer o no lo han tenido, que es la prevención. Está el paciente que tiene cáncer, tiene otra nutrición totalmente diferente, y el otro es el paciente superviviente, aquel que llamamos superviviente porque terminó todos los tratamientos, no tiene evidencia del cáncer, también la parte nutricional es completamente distinta. Entonces, siempre pues esa parte de qué comer, qué no comer, es muy importante porque ahí también se basa mucho la parte de medicina integrativa o oncología integrativa. Agradecemos al doctor Andrés Yepes su presencia hoy en Su Médico en Casa. A ustedes también gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.